más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora en nuestros estudios la licenciada Carolina Basante. Ella es periodista de verificación de Lupa Media. Carolina, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Te saluda María del Carmen Álvarez. Gracias, María del Carmen. Un gusto poder estar aquí esta noche y compartir con todos ustedes. A ti, gracias, Carolina, por estar junto a nosotros. Lo decía hace un momento, la desinformación. La desinformación es un problema grave, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Ahora con las redes sociales es difícil poder entender lo que nos está llegando, y el peligro es que las personas que no tienen la capacidad de discernir lo que están leyendo, pues entonces se van a dejar influenciar por ese contenido. ¿Qué pasa ahora o qué ha pasado ahora en este proceso electoral con relación a las fake news en estos últimos días? María del Carmen, tú has dicho algo muy importante, y es el tema de la verificación no es algo nuevo. El tema de la desinformación, no es algo nuevo, nos ha estado acompañando desde siempre, pero el fenómeno de las redes sociales ha acelerado que haya esta diseminación de la desinformación y que efectivamente esté al alcance de nuestro celular, porque seguramente a ti y a todos nos ha llegado un audio, una cadena de WhatsApp, un mensaje, hemos visto una imagen que no sabemos de dónde viene y que nos genera un tipo de emoción, un tipo de reacción, la compartimos, la reenviamos, pero no estamos seguros de que si es real o no, simplemente pues lo hacemos, y eso genera desinformación, porque muchas veces ese contenido es desinformativo, y sobre todo en estas redes sociales. Incluso nosotros desde Lupa Media, una organización apartidista e independiente que hace periodismo de verificación, ha identificado, porque se ha dedicado a verificar el discurso público de los 8 candidatos presidenciales en ese entonces, ahora 7 lamentablemente, bueno, ahora 2 ya que vamos a la segunda vuelta, pero efectivamente hemos identificado, por ejemplo, que incluso los mismos candidatos presidenciales en su momento compartieron desinformación, como por ejemplo encuestas falsas que les beneficiaban a unos o a otros, o ciertas afirmaciones que ellos hacían en su discurso que no se ajustaban a la realidad, y que efectivamente eso calaba. Los mismos candidatos, eso es completamente irresponsable. Así es. Por ejemplo, nosotros identificamos que Bolívar Armijos compartió una supuesta encuesta de Eureka, que es una organización que efectivamente hace encuestas, una organización española, que cuando nosotros verificamos ese contenido, ellos nos dijeron que no tenían presencia y ni siquiera tenían clientes ecuatorianos. Eso se trataba de una usurpación por parte del candidato en ese entonces, Bolívar Armijos, que compartía su encuesta que le favorecía. También lo hizo Fernando Villavicencio en ese entonces, lo ha hecho esta semana Luisa González con una afirmación que la acabamos de publicar el día de hoy respecto a una afirmación que ya lo ha venido repitiendo respecto a Otto Sonnenhosner, y lo han hecho así todos los candidatos. Eso es irresponsable, como tú bien lo mencionas, y por eso es tan importante que pues nosotros quienes votamos tengamos conciencia y ese pensamiento crítico de poder discernir también qué es lo que nos están diciendo nuestros candidatos. Ahora, el problema es justamente eso, que todos tenemos una responsabilidad, más aún los actores políticos, de no difundir sin verificar antes si esa información es real o no. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debemos hacer cuando recibimos una información que parece real pero no estamos seguros? Mira, nosotros desde Lupa Media lo que recomendamos siempre es que generemos un pensamiento crítico, que cuestionemos todo, porque en la época en la que nos encontramos actualmente, la época de la desinformación, de la posverdad, en la que las redes sociales nos llega lo que se conoce también como la infodemia, que es esta extrema información que tenemos desde todos los medios, cuestionemos todo. Tengamos siempre presente, por ejemplo, nosotros hemos publicado nuestros tips contra la desinformación, que primero es, siempre tengamos pendiente el tema del titular, porque en la época ahora muchas veces nos venden titulares que no siempre tienen que ver con el contenido. Con el contenido, así exactamente, porque es la época del clickbait. Entonces la gente lo que quiere, pues los grandes imperios de medios de comunicación lo que quieren a veces es que nosotros hagamos clic en ese artículo, pero realmente no nos están vendiendo esa información. Luego también es fijarnos en las fuentes. ¿Quién nos está diciendo? Porque ahora actualmente no existen las primicias. Hay que cuestionar muchísimo las primicias, porque si hay algo, alguna investigación, algún tema de corrupción que
específicamente nos estén diciendo y otros medios no lo están cubriendo, pues tenemos que dudar que eso sea veraz también de parte de qué persona o qué periodista está detrás de esta nota. También tenemos que tener mucho ojo, dudar de esas exclusivas. Y este es el tema fundamental. Hay que poner mucha atención a nuestras emociones, porque la desinformación, quienes están atrás de la desinformación que se genera, no lo hacen al azar y no lo hacen porque sí. La desinformación genera réditos políticos, réditos económicos, y lo que hace en nosotros es generar una emoción. Me causa miedo, me causa temor, me causa indignación, y por eso lo quiero compartir. Eso es lo que esperan que nosotros hagamos. Exactamente, porque eso hace que en la opinión pública se genere una postura a favor o en contra, por ejemplo, en estos momentos en la época electoral, de cierto candidato o de otro candidato, efectivamente. Entonces, por eso tenemos que poner muchísima atención a nuestras emociones, sobre todo, y también, si nos entregan un artículo o una información que tenga más opiniones que cifras, también tenemos que tener mucha atención. Es decir, puede tener consecuencias graves, sobre todo un evento tan importante como esto, como un proceso electoral. ¿Qué se debe hacer también? Tal vez una denuncia, tal vez una aclaración, de alguna manera ir cortando el hilo que se forma con estas fake news. Mira, antes, usualmente, bueno, no antes, de hecho ahora tú sabrás, como periodista también nosotros, como periodista tenemos pues siempre que verificar la información que vamos a publicar, efectivamente. Lo que hace el fact-checking o el periodismo de verificación es pues verificar lo que ya se ha publicado, es decir, hacer un post-mortem de la información que ya está publicada, porque ahora abunda muchísima desinformación, y entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, por ejemplo, desde nuestra organización Lupa Media, que es una organización que hace periodismo de verificación y educación mediática para poder dar a la gente las herramientas necesarias para que uno mismo pueda verificar esa información, para que no necesite que alguien más pues lo haga, sino que nosotros mismos, porque estamos en medio de una crisis de credibilidad de los medios de comunicaciones. Eso tenemos que admitir, no ocurre solamente en Ecuador, ocurre en todo el mundo. Entonces es necesario que nosotros como ciudadanos tengamos esa responsabilidad de no creer a ciegas, de no considerar que lo que me dicen es una verdad absoluta, sino de cuestionarlo. Y es así que nosotros, por ejemplo, durante las elecciones, la primera vuelta electoral en el 20 de agosto, abrimos un espacio, una línea de WhatsApp abierta, directa, para que puedan a nosotros pues tener esos pedidos de verificación que para lo hemos tenido. Exactamente, específicamente, y lo hemos hecho. De hecho, tuvimos muchísimas pedidos de verificación, sobre todo de encuestas de Exit Poll que se dieron el 20 de agosto y que fueron falsos, efectivamente, porque pues a veces pues eso es lo que abundó, ¿no? Debido al contexto que tuvimos el 20 de agosto, es lo que abundó. Entonces hay estas iniciativas de verificación. Latinoamérica, de hecho, es uno de los pioneros en periodismo de verificación en donde existen, y actualmente nosotros desde Lupa Media, por ejemplo, utilizamos herramientas de inteligencia artificial porque la desinformación abunda, y como tal nosotros como periodistas pues a veces nos quedamos cortos, y es por eso que necesitamos de la tecnología para poder hacer nuestro trabajo. ¿Tienes números, Carolina, para que revisemos un poco la cantidad de fake news que se publicaron en este proceso electoral, en lo que va, porque todavía falta, ¿no? Así es. Bueno, realmente, por ejemplo, nosotros en las seccionales de agosto hicimos ya un trabajo de investigación específicamente con la Universidad de las Américas, en la que igual detectamos que, por ejemplo, el 70% de la desinformación que se vertió en ese contenido, específicamente y sobre todo en la provincia de Pichincha, tuvo que ver con desinformación que estaba relacionada a la mofa, a la desacreditación, porque también en eso se trata. A veces no sé si a ti te ha llegado los memes. Los memes. Exactamente. Los famosos memes. Eso también genera una desinformación, aunque tú no lo creas, efectivamente nos queda ahí. Porque influye de alguna manera, exactamente, ¿no? Parece inofensivo, pero no lo es. En ese momento, pues nosotros pudimos determinar con la organización Honduras Verifica, que nos apoyó con la metodología, y con la Facultad de Periodismo de la Universidad de las Américas, publicamos esta información. Actualmente, por ejemplo, nosotros te podemos decir que nos hemos enfocado en el discurso público de los candidatos presidenciales, y absolutamente todos, en alguno de sus entrevistas que han dado, porque hemos hecho un monitoreo a todas las entrevistas de todos los candidatos durante la primera vuelta y también durante esta semana que se ha dado después de las elecciones, pues
han vertido información que tiene contenido que no se ajusta a la realidad. Puede ser falsa, puede ser que le falte contexto, puede ser que sea engañosa. También hay otros que lo han dicho que hay datos reales que lo hemos publicado, pero efectivamente todos lo han utilizado los datos a conveniencia. Y eso es muy importante que nosotros como electores tengamos pendiente. Ahora, ¿hacia quién de los candidatos o hacia quiénes de quienes fueron candidatos durante esta primera vuelta se dirigió la mayor cantidad de fake news? Bueno, de a quiénes se dirigió es... ¿A quiénes se dirigió? Ajá, es bastante, bueno, por decirlo de alguna forma, evidentemente en un principio fue al correísmo, evidentemente. ¿Por qué? Porque genera pues muchísimas, lo que nosotros llamamos pasiones, ¿no? Entonces, evidentemente al publicar algo respecto a la tendencia que tenía relación con los candidatos Luisa González o Andrés Arauz, pues efectivamente había mucha desacreditación para ambos candidatos, pero también ambos candidatos que generan muchísima información que no se ajustaba a la realidad. Eso iba a preguntar, porque una cosa es desacreditar en base a eventos reales, pero si estamos hablando de fake news, es decir, de información que no se ajusta a la realidad, sería un poco, sería bueno diferenciarnos entre los mensajes que se daban, no siendo mensajes negativos, sino mensajes que no se ajustaban a la realidad. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, lo que nuestro trabajo que hemos hecho, evidentemente, los candidatos que estaban alineados a esa tendencia y también, por ejemplo, a la tendencia de Otto Sonel-Hosner, de Yacu Pérez en un principio, copaban muchísimo la información que fue puesta en redes sociales, sobre todo en el monitoreo que hemos hecho en Twitter, ahora X, en Facebook, en TikTok, también en Instagram. Ahora, por ejemplo, en cambio también tenemos y hemos evidenciado que la tendencia ha cambiado muchísimo y que pues eso copa a lo que es Daniel Noboa, por ejemplo, ahora que está en la segunda vuelta, y pues también la candidata Luisa González, que de hecho llamó la atención muchísimo que esta semana no tuvo una agenda pública, sino más la entrevista que dio el día lunes, y que de esa, por ejemplo, nosotros hemos publicado las verificaciones que hemos podido hacer durante esta semana, que pues, como te digo, hay afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Ahora, la gente en nuestro país, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La gente acepta por lo general la información que lee o tal vez somos muy confiados, creemos todo lo que vemos? Bueno, de hecho hay un estudio que es muy certero, y es que más del 60% de la información que circula en Internet es desinformación o información falsa. Del 60%. Más del 60%. Ajá, exactamente. Así que hay que dudar de todo lo que nos llegue a nuestro celular, lo que leemos en las redes, porque efectivamente... Así de grave. Así de grave es, efectivamente, porque es un negocio. Es un negocio y muy lucrativo, debo decirlo. Pero ahora, respecto a el tema del impacto de la desinformación, también está comprobado que la verificación no tiene el mismo impacto que la desinformación. Cuando uno suelta, y esto, por ejemplo, te lo menciono, no sé si tú recuerdas, luego, lamentablemente, del sicariato que ocurrió, el asesinato a Fernando Villavicencio, hubo una radio que publicó supuestamente las primeras declaraciones de la esposa de Fernando Villavicencio. Eso fue una fake, eso fue mentira. Cuando nosotros logramos verificar y rastrear el contenido, el contenido desinformativo de esta radio que fue publicada y fue replicada por varios medios, tenía miles de reproducciones. En el momento que identificamos y que ese medio de comunicación tuvo que admitir que era una mentira, que era una información falsa, tenía cientos de reproducciones. Es decir, la desinformación se disemina muy rápidamente y la verificación no alcanza. Por eso, en el periodismo de verificación, en el fact-checking, es muy importante el periodismo colaborativo, que lo hacemos en medios de la región, que existen iniciativas, de hecho existen organizaciones muy grandes que se enfocan específicamente en el fact-checking, porque el problema de la desinformación es horizontal, o sea, nos afecta en todos los aspectos y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero somos parte de esa cadena de desinformación. ¿Cuáles son entonces los nuevos desafíos que se dan para las campañas electorales, específicamente para evitar un poco caer en eso, que las personas que leen estos fake news vayan a creer información que no es real, que no es veraz? Lamentablemente hay que admitirlo, dentro de las campañas políticas existe el llamado lado B,
que es el lado B que se encarga de diseminar desinformación desde los mismos candidatos para beneficio propio o para afectar a otros de los candidatos. Es parte de la campaña, entonces. Es parte de la campaña, te lo digo por conocimiento. Es un juego sucio, ¿no? Es exactamente, existe, y eso existe, de hecho, por ejemplo, cuando hay guerras se dice que lo primero que muere es la verdad, porque la desinformación es una herramienta, es un arma de guerra. Entonces, en campañas electorales también se ocupan. Lo que queda es que nosotros, como periodistas primero y como ciudadanos, tengamos un pensamiento crítico, sepamos cuestionar y consideremos que actualmente, específicamente en este momento en el que estamos bombardeados de información, cuestionemos todo. No necesariamente lo que la persona que yo considero o de la cual tengo afinidad políticamente me dice es verdad, lo que el medio que está alineado a lo que yo creo o pienso me dice es verdad, lo que me llega en el grupo de WhatsApp de la familia, o de la tía que me manda el mensaje o de los amigos, no necesariamente es verdad. Antes de compartir, antes de creerlo, antes de reenviarlo, cuestionémoslo. Y, por ejemplo, en este momento hay plataformas aquí en Ecuador, Lupa Media, que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Lupa Media, pues tenemos abierto ese espacio para que podamos verificar. Hacemos verificaciones a la carta, como nosotros lo llamamos, para que si tú no estás seguro de esa información, no la reenvíes, no la creas, no la compartas. Permite que alguien más lo verifique, que te entregue los hechos o luego tú sacarás la conclusión. Importante, me voy a quedar con eso, hacer frente de esta forma a la desinformación, a esas noticias falsas que realmente constituyen un problema, sobre todo, como lo dije hace un momento, en eventos tan importantes como es una campaña electoral. Qué pena que sean los propios candidatos, los propios partidos políticos los que se encarguen también de difundir y de crear esas noticias falsas. Así es lamentable. Como te digo, lo decimos no como interpretación, no como una opinión, sino con conocimiento de causa. Y de hecho es importante también que sepan que el trabajo que hacemos como parte del periodismo de verificación no se lo hace con una agenda particular, se lo hace simplemente como un servicio, porque actualmente es necesario. La desinformación es una amenaza para las democracias occidentales, sobre todo lo vimos durante la pandemia, además del sistema democrático, también es una amenaza para la vida, porque mucha gente murió por desinformación durante la pandemia del COVID-19 y ahí vemos el impacto. Así que yo lo único que puedo decirles es que tengan presente que no todo lo que nos dicen es verdad, sepamos cuestionar y sobre todo sepamos que nosotros mismos podemos verificar ese contenido a través de diferentes herramientas que hoy están a la mano y que, como te digo, a través de nuestra plataforma Lupa Media nosotros les hacemos llegar, porque también promovemos campañas de educación mediática que es muy importante en esta lucha contra la desinformación. Está hecha pues la invitación a todos quienes nos escuchan pues a contrastar la información que reciben y en caso de encontrarse con noticias falsas, a aclarar y también a denunciar. Eso es importante. Gracias nuevamente a la licenciada Carolina Basante. Ella es periodista de verificación de Lupa Media. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un gusto estar aquí con ustedes.